Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Ay, satúrame, Señor. Tu Espíritu. Estoy pensando locas. Preocupamos. Aleluya. Gloria a Dios. Los sábados. Amén. Romanos 1, 16 y 17. Aleluya. Amén. Aleluya. Romanos 1. Gracias, Jesús. Bendito. Bendito Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias Jesús. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Hermanos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Uno qué? 16 y 17. Amén. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. No me avergüenzo de decir que Jesucristo es mi corazón. Aleluya. Gloria a Dios. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Amén. 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 Poder de Dios para salvación. Amén. 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 Aquí en esta parte, Romanos habla mucho de cómo es que Dios justifica y pone de antemano, pone y empieza a hablar de cómo Dios justificaba en el Antiguo Testamento. Aleluya. Amén. Amén. La justicia de Dios, amén, por fe y para fe. Amén. 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 Y ahora vamos a leer en contexto, ¿sí? Del 16 hasta terminar todo ese capítulo. Amén. Aleluya. Amén. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Amén. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela o se nos muestra la justicia de Dios por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aleluya. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres,
dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muertes, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Gloria a Dios. Amén. 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 Seguimos con el 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que tú seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras, y vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, primeramente el judío, primeramente y también al griego, pero también gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, el judío primeramente y también al griego. Amén. Amén. Pero ¿Por qué? porque no hay acepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Amén. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio sus conciencias y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Amén. Aquí el apóstol Pablo nos deja saber 5 cosas, amén, en las cuales el Señor va a hacer juicio. Aleluya. Y depende el comportamiento de las personas. ¿Sí? Estamos hablando de lo justo, del justo juicio de Dios. Aleluya. El justo juicio de Dios. Aquí Pablo pone y mete, amén, dice que reprobará la mente en el capítulo 1, amén, que el hombre es culpable de cometer todo eso. Después Pablo viene en el capítulo 2 y enseña, amén, que Dios va a condenar el pecado. Amén. Amén. ¿Sí? El pecado, ¿cómo hace Dios juicio? Dios pone
las cosas, dice que si uno juzga, que uno haga conforme uno va a recibir. Si haces, si juzgas en un área, ¿sí?, para con delante de Dios, depende cómo hayas enjuiciado. Pero si uno falla, ¿por qué? Cuando está uno parado aquí, lo que está hablando es que me paro aquí y hablo de cualquier pecado. Amén. Pero si yo lo practico, si no lo obedezco, ¿sí?, Amén. voy a ser, Como voy a címbalo tener, que retiñe, hueco. voy a tener mi pago por eso. Amén. Voy a Amén. tener la retribución de lo que yo haga, Amén. Amén. ¿sí? Amén. O sea, que no estoy excluido. Si predico, no estoy excluido de lo que estoy predicando. Que Amén. no soy más que nadie. Que es parejo para con todo. Amén. Amén. Para que no se me Ensalce. levante el cuello y Amén. Amén. yo nadie aquí, nadie allá. Aleluya. Amén. Dios a mí no me va a Para hacer que no nada. piense el Que predicador estoy que está justificado. que está justificado o que está excusado por estar predicando. Amén. 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 Aleluya. Amén. Amén. Pablo habla, amén, que si yo culpo a otro o predico la palabra, que es dejar ver las culpas, ¿sí?, en lo que estamos culpables, que yo, Aleluya. que estoy en Cristo como predicador, no debo ignorar la benignidad de Dios, Aleluya. Aleluya. porque puedo ver con los ojos del Espíritu, por la sabiduría de los ojos del entendimiento que Dios nos da hacia afuera. Aleluya. Aleluya. Puedo ver al pecador, dice, tú que juzgas al pecador, ¿no te examinas a ti? Amén. 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 Ciertamente somos justificados y lo vamos a ver más adelante, pero nos está haciendo que nos volteemos a ver. A ver. Amén. El predicador siempre cuando va a predicar, al primero que le habla a Dios es al predicador, respecto al tema o al pecado. Entonces, nos está hablando a nosotros antes que a la congregación. ¿Para qué? Para que nos pongamos a cuenta y para que actuemos en base a eso que vamos a enseñar. Al primero que nos está enseñando es a nosotros para que pongamos atención, Amén. para que rectifiquemos, para que juntos con la congregación Amén. integrada Amén. nos apoyemos para salir de ese pecado, de Amén. esa cosa que estamos, para no, o sea, no se trata de juzgar a la congregación y yo quedarme libre, sino que Dios me está tratando de hablar a mí primero, para que me juzgue a mí mismo, Amén. Amén. ¿sí? Y para que ayude a la congregación a que todo esto suceda en unidad. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Amén. Jesús. Bendito Aleluya. Jesús. Bendito Jehová. hermano. Dice Aleluya. Pablo, Aleluya. no olvides que el Espíritu Santo, lo bueno, la riqueza de Dios, su bondad, te guía al arrepentimiento. Amén. Amén. Fíjate, Pablo nos hace una observación. La bondad de Dios, como quien dice, te hace recapacitar y analízate. No endurezcas tu corazón que por decir, yo compartí la palabra, yo estoy exento de eso, como decía el hermano. Amén. Como enseña la escritura aquí Pablo. Dice, pero
por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Esto, aquí, gracias a Dios que practicamos Amén. el estar arrepintiendo nuestro corazón, Amén. Amén. Aleluya. aún en la congregación. Amén. Amén. La escritura enseña, nuestro Señor Jesucristo dice que le entró el celo por su casa y dice, mi casa será llamada casa de Oración. oración. Amén. Amén. Me sorprende, pero hasta cierto punto es, entre comillas, normal ahorita en estos tiempos ver que pastores no hacen la congregación casa de oración. Amén. 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 Son casa para hablar la palabra, para instrucción, pero falta ahí mismo en la congregación la práctica de lo que se enseña, Aleluya. de lo Amén. que las escrituras nos dice. Gracias a Dios que aquí todavía lo mantenemos. Bendito Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Te bendecimos, papá. Gracias. En muchos Aleluya. lugares Aleluya. es un Aleluya. privilegio Amén. poder estar en un lugar que se ore. Aleluya. Aleluya. Gracias. Es un Jesús. privilegio. Gracias, Señor, por eso. Amén. 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 Bendito Jesús. Bendito Aunque muchos digan que no le hayan sentido para qué tantas horas en la iglesia, Amén. Amén. Gloria a Dios. no es más que para poner en práctica ¿A dónde vamos? Aleluya. Aleluya. lo que la palabra Aleluya. nos enseña. Amén. De entrar por sus puertas con acción de gracias. Amén. Amén. Venir a mí todo el que está cargado y cansado, que Amén. yo les haré descansar. Amén. 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 Mi casa será casa de oración. Amén. Aleluya. Por eso Pablo dice que si yo que predico y endurezco mi corazón para no practicar o permitir que la congregación practique el arrepentimiento Aleluya. o la alabanza o lo que Dios enseña. Amén. 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 Aunque el apóstol Pablo dice en lo que juzgas al hermano, si tú no practicas el arrepentimiento de lo que tú mismo estás señalando, estás acarreando juicio tú solo. Amén. Aleluya. Nos acarreamos juicio. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio Aleluya. de Dios. Aleluya. Amén. Bendito Jesús. Bendito Jesús. Aleluya. Aleluya. Dios ha hecho varios juicios con la humanidad, Amén. varios juicios con los seres espirituales que nosotros no vemos. Aleluya. 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 Amén. Bendito Cristo. Mencióneme alguno de las partes de los juicios con la humanidad. Uno de ellos es el de Noé. El diluvio. El diluvio fue Amén. un juicio. Amén. 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 Tres anteriores, los juicios de las creaciones anteriores. ¿Algún otro juicio que esté mencionado en las escrituras? Sodoma y Gomorra. Ahí van 4, Sodoma y Gomorra 5. Amén. La torre de Babel también. La Ah, torre de Babel, amén. Sodoma y Gomorra. Sí, la rebeldía de los que estaban levantando la torre, sí, amén. También con Coré. Amén. Con la tribu de Coré cuando Amén. cuando abrió la tierra y los tragó. Amén. Amén. ¿Algún otro juicio a los seres espirituales? Aleluya, pues. La destitución de Lucifer. Eso fue un juicio. Aleluya. Por eso Aleluya. Un justo juicio de un Dios. justo juicio de Dios, porque Dios le dio un tiempo a que se arrepintiera, Amén. que acomodara las cosas, que se alineara
a Lucifer. Aleluya. Aleluya. Y no nomás a él, sino a todos los que engañó. Porque dice que se trajo una tercera parte. Amén. 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 La escritura habla que seres antes que Lucifer se rebelaron, Amén. se corrompieron. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendito Jesús. Aleluya. Habla de 3 ángeles en Apocalipsis que dice Aleluya. que están atados por castigo y preparados para ser soltados el día, la hora y la fecha. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Abadón es otro. Aleluya. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Bendito Jesús. Gloria a Aleluya. Aleluya. Dios. Entonces, dice Pablo, cuida tu vida espiritual, hermano. Amén. Cuidemos nuestra vida espiritual. Aquellos que Amén. predicamos, dice, si predicamos algo, cuidemos de ponerlo por observancia primero, no nomás por conocimiento, sino por práctica. Amén. Porque muchas veces los predicadores sentimos, ya lo prediqué, ya me salvé. No, no. Cuida de no caer en ese error y endurecer el corazón. ¿Qué pasa? El Aleluya. corazón endurecido Aleluya. por la palabra, Aleluya. Aleluya. por el conocimiento de la palabra Aleluya. y el envanecimiento de tener un puesto o un ministerio, no practico el arrepentirme. Aleluya. Aleluya. Bendito Jesús. Aleluya. La palabra de Dios menciona perfectamente bien, bro, que la palabra fue hecha específicamente para enseñar, dice. Amén. Primero para enseñar, pero enseguida dice corregir. Amén. Y luego dice redarguir. Corregir y redarguir son 2 partes de regaño para nosotros mismos. Amén. O sea, te corriges, ¿sí? A través de la conciencia. Porque yo te voy a mostrar a través de la conciencia que eso que cometiste es pecado y que tienes que arrepentirte. Entonces a través del arrepentimiento te corriges. Antes de predicar, ya sabes que estás equivocado. Antes de predicar, ya sabes de qué vas a enseñar para arrepentirnos juntos todos. Amén. Amén. Porque la palabra de Dios así la hizo, inspirada por él. Amén. Amén. Aleluya. Así, si usted nos oye, no ponga en un altar ni piense más, Aleluya. Aleluya. ni le dé un lugar que no debe a un siervo. Respételo, Hombre. Hónrelo. honre la unción, Aleluya. pero no piense Ujú. que no tiene fallas, Amén. Que no es pecador. que no es pecador. Hablando de que muchos Levantamos ídolos de nuestros líderes. a los líderes lo ponen en un altar Amén. como un santo, como si no pecara. Amén. Como si Amén. Hay temas en los cuales es pura instrucción, pero hay Aleluya. temas muy delicados que primero tocan, como dijo el hermano, nuestra vida como predicadores, Amén. Amén. y por lo consecuente Dios quiere que se comparta para el Amén. pueblo. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Aleluya. Jesús. Aleluya. Va a haber juicio de Dios por ese endurecimiento del corazón, por Aleluya. no arrepentirme, Aleluya. Amén. por la palabra que viene y se pega a mí. Y como yo conozco, si el hermano me dice, hermano, mire esto, aquello. Ah, no, porque yo conozco palabra, mire que este chico Amén. que quiere corregirme a mí, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. corazón. Gloria a Bendito. Dios. Yo también traigo lo mío. Amén. Hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Jesús. Gracias, Jesús. Pues compártanos. Denos de lo que Dios le dio. Aleluya. Sí. Aleluya. Gracias, Jesús. Que Él sabe y yo sé que cuando Dios permite que Él sea el que hable, Amén. tengamos la humildad de decir, aquí estoy, Señor. Amén. Si Amén. dices Amén. esto,
Amén. aunque yo lo sepa. Aleluya. Gracias Amén. por dármelo. Gracias por Amén. instruirme. Aleluya. Gracias por hacer lo que tienes que hacer. Aleluya. en mi vida, Señor. Amén. Amén. Gracias, Gracias, Jesús. Aleluya. Amén. No acumulemos juicio. Amén. 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 Gloria a Mire. Dios. Y aquí viene después de esto, cuando Dios revele todo lo que hicimos con nuestras actitudes y cosas, las recompensas. Aleluya. Va a ser un Aleluya. juicio. O para darnos de toda nuestra vida, o para darnos bien en algunas áreas y en otras, darnos más corrección. Aleluya. 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 Amén. Amén. Va a ser interesante cómo el Señor va a hacer juicio. Aleluya. Es necesario que del mismo oro salga que se refine, que salga lo que no. Amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Porque enseguida dice, amén, el Amén. cual, versículo 6, Aleluya. amén, uno, pues el 2:6, 2:6. Amén. El cual pagará. el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Amén. Amén. Y luego dice, Vida eterna. ¿sí? Pone, vida eterna, a los que hicieron qué, o A los- buscaban qué, A los que perseverando Perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Gloria, honra e inmortalidad. aquel que persevera en hacer Aleluya. En El bien. bien. el bien. Amén. 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 Aquel que Amén, espera aleluya. que el bien hecho venga de arriba. Amén. Si viene de los hombres es añadidura, Aleluya. pero muchos buscamos el bien hecho de los hombres. Aleluya. La calificación de la criatura. Aleluya. Amén. La calificación de nuestros hermanos o de la gente de afuera. Aleluya. Amén. No, hermano, es que mire, yo soy bien dadivoso, hermano. Yo le doy a todos en cuanto me encuentro. Mire que yo ayudo, yo voy a las calles y ayudo aquí a la gente. Aleluya. Aleluya. Amén. Busco la gloria de quién. Del hombre. Amén. Por cuanto ya nos gloriamos, ya fue pagada aquí en la tierra y con Dios se desbarata. Amén. Amén. Desapareció. ¿Usted busca gloria? Aleluya. Sí, pero eterna. Amén. Aleluya. Aleluya. Vida eterna. Amén. A los que perseverando en bien hacer, aquí dice que buscamos gloria y no gloria terrenal. Amén. Amén. Aunque es consecuencia porque va a tener el resultado de la gloria celestial. Que Aleluya. se va a ver que tiene Aleluya. gente o Dios va a ponerlo en favor. Lo que sembró lo va a cosechar. Amén. Aleluya. Gloria a Amén. Dios. Buscan gloria Bendito Jesús. y honra E inmortalidad. e inmortalidad. Vida eterna. Aleluya. Amén. 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 Aleluya. Pero también pone el otro, dice, pues también algunos, en mi justo juicio, algunos les voy a pagar, pues fíjese que sus obras fueron de ira. Pues es la balanza. Amén. Pero ira les voy a dar, les voy a pagar con ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen La La verdad. verdad. a la verdad, Amén. Señor Jesús. sino que obedecen a la injusticia. Aleluya. Amén. 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 Gloria a Dios. Gracias, Y luego, Jesús. Ahí llevamos dos. Uno es, primero empieza con vida eterna, Aleluya. que va a juzgar a todos, Amén. empezando Amén. con la iglesia. Aleluya. Amén. Amén. Empezando, habla al Siempre empieza predicador. por casa. Amén. 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 El juicio Amén. de casa. Por casa. Amén. Y después mete, dice, vida eterna. Después mete Aleluya. ira. Amén. Aleluya. Ira y enojo. Después mete tribulación y angustia. Amén. Y estas cosas son para todos.
Los que hacen Se lo hace malo. lo malo. Aleluya. Amén. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Amén. O sea, a lo que me refiero, amén, que todos seremos juzgados. Va a haber juicio. Amén. 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 Y algunos dicen, les va a pagar. ¿Buscaste vida eterna? Amén. Eso vas Sí. a obtener. Amén. Eso vas a tener. Amén. ¿Buscaste algo que es de la parte eterna de Dios que Él ofrece? Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Y si no la buscaste, es todo lo contrario. Allá hay un Amén. juicio. Ya Amén. dos bandos. Amén, aleluya. Amén. Los que hicieron el bien y los que hicieron el mal. Aleluya. Amén. Amén. Pero Aleluya. aún no nomás ira y enojo, pero lo empieza a destazar, dice. La parte de la ira y del enojo, dice, va a ser con forma de tribulación Aleluya. y angustia. Amén. Sobre todo ser humano que hace lo malo, y a lo que se refiere, ya sea judío, que no importa que tengan la ley o sean elegidos, Aleluya. Amén. judíos o gentiles, Amén. 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 o griego. Aleluya. Al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. También ese, ya sea judío, Empieza por el judío. o sea, empieza por casa. Amén. Y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Amén. Porque todos los que sin ley, aquí hay dos cosas. El tiempo de la gracia. Aleluya. Vete primero. Los que sin ley. Mete dos cosas, ¿sí? En cada una. Aleluya. Mete en el tiempo del Antiguo Testamento a los que no eran judíos, no tenían ley. Amén. Amén. Es una, ¿sí? Dice, porque todos los que sin ley han pecado, ¿sí? Está hablando del pecado. Amén. Amén. Aquellos que no eran judíos y pecaron, Aleluya. ¿sí? Amén. Los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Amén. Y esta parte aplica a la iglesia Aleluya. también, en el tiempo de la gracia. Aleluya. Un tiempo que la gente que no era de los judíos pecaba. No tenían ley, pero pecaban. Amén. Digo, ahí cuánta necesidad de la sangre por la ignorancia. Por favor. Aleluya. Por favor. Todos, la mayoría, en aquellos tiempos. Amén. Por lo consecuente, ahorita en el tiempo de la gracia vuelve a ser algo similar. Amén. Dice que no tenemos una ley natural, pero tenemos una ley espiritual. Amén. 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 En la ley antigua había una consecuencia, un pago. Amén. Una maldición. En el Nuevo Testamento, el Señor no pone maldición, Aleluya. Aleluya. ¿sí? Aleluya. No hay una condenación, pero sigue juzgando el pecado, Gloria. ¿sí? Amén. 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 ¡Jesús! Aleluya. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Literalmente de entrada, las obras, ¿qué hicieron? Hiciste lo bueno o lo malo. Yo no sabía. Aleluya. Va parejo. Amén. Amén. ¡Cuán tremendo! Amén. Amén. Aleluya. Y Aleluya. todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Vamos aún más atrás, antes de la ley de Moisés, que Dios le diera la ley
de las tablas de la ley a Moisés. Dice que había pecado en el mundo. ¿Cómo Dios los va a juzgar si no sabían que era pecado? Aleluya. Porque dentro de nosotros hay algo que Dios puso que nos enseña lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Hay muchas cosas que Nacimos apoyan. Nacimos con con ello el conocimiento dentro de de lo nosotros. bueno y de lo malo. Sí. Amén. La consecuencia de eso. Sabemos que robar es malo aún desde niños. Amén. Sabemos Dice- que matar es malo aún Amén. desde niños. ¿Y quién nos lo enseñó? Así como robar, lo practicamos por inercia y es pecado, pero sabemos que es malo. Dice Pablo en el versículo, capítulo 1, verso 20. Dice, para los que antes de que llegara la ley, ¿sí? Ujú. Aunque aparte estaba la ley y había países lejos que no iba el pueblo de Israel, también para ellos. Fíjense lo que dice, 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Por qué las antiguas civilizaciones se han hecho ídolos o se han hecho Dioses, dioses? Porque sabían que había algo superior a ellos, amén, aún sin tener el conocimiento de que alguien les haya enseñado. Nacemos con eso dentro de nosotros, pero como no lo entendemos, nos hacemos imágenes porque eso viene ya pervertido. amén, Pero Dios quiere o Dios quería que eso brincara, saltara. Eso mismo sucedió con Abraham. de Abraham Adán a sin Noé. conocer, Abraham sin conocer a Dios, se destapó esa parte que Dios necesitaba destapar para hacerlo que lo conociera. Lo mismo con Noé. Y así sucesivamente. Por ejemplo, vamos de Adán a Noé. Aleluya. Ja, Bendito Todos Dios. eran longevos. Aleluya. Sí, Señor. ¿eh? Vivían muchos Pues años. fueron a los que Dios enjuició en el juicio de Noé. Aleluya. Sí, Señor. Vivían muchos años. ¿Usted cree que por todo lo que vivían y experimentaban y vieron y les contaron y se contaron unos a otros, no sabían de Dios Amén. Aleluya. Claro que sabían. y del pecado que se estaba cometiendo? Lo sabían. Por eso hizo el Señor tremendo juicio. O sea, enjuició toda la tierra. Santo Dios. Usted sabe que los de Sodoma no sabían que lo que estaban haciendo era malo. Lo sabían y lo practicaban. Dios nos pone en espejo los demás que nos rodean, a la gente que nos rodea. Antes no estaba la palabra Aleluya. escrita, Amén. bendito. Amén. Pero Eso. estaba la palabra viviente por medio de otras personas, la ley escrita en su corazón, practicando algo recto, Amén. practicando algo justo. Amén. Bendito. Porque si la luz fue sembrada dentro de nosotros, si la luz es Cristo, y la luz es la palabra, y la luz es la ley, Amén. desde que nacimos traemos la palabra y la ley Amén. escrita dentro de nosotros, para ser revelada, para ser sacada, para ser ministrada, para que saliera. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero no todos, Jesús! o no cualquiera, le permitíamos que saliera como debe de ser. Amén. La cuestión me puso a volar ahí, pero en otra área, que no es lo Adelante, que necesitamos. adelante, No puedo adelante. meterme ahí. Aleluya. No puedo meterme ahí. Porque, mire, en el tiempo de Adán y Eva y hasta Noé, sabían de Dios. Pues si ya Dios había verdadeado a Adán y a Eva. Bueno, Adán Amén. primero. Hubo ¿verdad? gente, Ellos tuvieron que mire, haber hubo gente que no pecó, enseñado a que las no otras pecó. generaciones. Amén. Gente que no pecó conforme al pecado de Adán y Eva. Suena contrario a las escrituras.
No, porque sí hubo, por ejemplo, Enoc fue trasladado, fue llevado, Amén. caminó con Dios. Enoc caminó Hay con Dios. mucha cosa que ahí se abren otros universos de la palabra que dice uno. Enoch se me figura mucho como una Abel. ¿Por qué? Entonces, ellos mencionaron, Lleno de gracia. después de salir del jardín, ser sacados, mencionan a Caín, a Abel y a Sem. Sem ya fue, ya, No, fue el- Set. Set Me fue el, confundí. ok. Fue Set. Set. Sí, Sí, Sí. menciona a ellos tres. De ellos. tercer hijo, sí. Entonces, ¿con quién se casó? Caín. Aleluya. Bueno, ahí hay mucho más enseñanza que la que usted acaba de hablar, porque cuando... No, yo cuando entiendo, Dios- pero digo, No, mucho dije más hijos. que hubo gente que antes de que pecaran ya había más hijos, Aleluya. pero digo, que no pecaron. Aleluya. Si vivieron 900 años, calculando que fue un matrimonio de 900 años, ¿Cuántos hijos no tuvieron? ¿Cuántos? calcúlele cuántos tuvieron? hijos tuvieron. Aparte la Biblia no dice cuándo. Y en ese tiempo se multiplicaban. Calcúlele y se un hijo por año. multiplicaban. Calcúlele un hijo por año, estamos hablando de más de 800 hijos, Oye, ¿y los que fueron gemelos? que fueron dispersados a Como- través del globo terráqueo para Amén. poblar. Entonces usted me habla de la esposa de Caín y estamos hablando de una pariente de él mismo, Amén. ¿sí? Amén. Con la cual se tuvo que haber casado. Y de ahí vienen todos los demás, porque viene Noé, porque viene Abraham, porque viene la descendencia. Toda la ascendencia Y de habla, Adán y Eva. habla de no, que caminó y luego revela Matusalén y luego revela así sucesivamente de dónde salieron ellos, si no fue de la misma descendencia De Adán y Eva. de Adán y Eva y de los hijos de Adán y Eva. Amén. Entonces todo eso viene, la genealogía es muy grande, mijo, y entonces sería cuestión de meternos un poquito más a estudiar la profundidad de lo que usted está tratando de explotar ahorita, porque se brinca para muchas ramas. Sí. Ahí Por eso agarra digo, muchos ríos. Mejor no me meto Amén. mucho porque se abren Sí. muchas ramas y ahí muere. Sí, es Gracias, Señor, pero ahorita es, no es tan de la profunda prédica. que nos quedamos con la boca abierta. Al menos yo sí me quedo con la boca abierta, con el mismo Génesis. Ahí me quedo yo estupefacto porque No, habla de tantas cosas que normalmente una persona no alcanza a entender si es que No no necesitamos si no entendemos, si no- preguntamos. si no estudia la alcanzamos a palabra entender. y si no la escudriña correctamente. Porque todos tomamos principios y los Expandimos. extrapolamos y le damos nuestro propio entendimiento sin meternos realmente a que la palabra no tiene que ser explicada por el hombre, sino ella misma se explica. Amén. Así, Amén. la palabra se explica con la palabra. Amén. Claro, yendo a los La principios palabra bíblicos le habla y a los principios bíblicos. La semana pasada a usted nuestro hablaba, espíritu. o sea, nos hacía que expresáramos los principios que están escondidos en la palabra y hablamos de varios. O sea, que aún sin conocer la palabra de Dios y sin ser cristianos, y usted está hablando de gente que nació y que unos fueron y otros no fueron. Que se Por ejemplo, como mataron. Caín, que fue pecador o que mató a su hermano. O sea, como Como muchos... desde ahí Dios deja ver, dice, a uno nombró justo y a otro. Por ejemplo, Abraham y Job eran contemporáneos. Dice que si no estaban las tablas tal cual, pero Dios les comunicaba verbalmente. Sí. Le dijo a Caín, he aquí el pecado está delante de ti Ujú. y ten cuidado. Sí. Sí. Sin de... Porque fíjese, ¿Usted cree que Adán y Dios Eva habla, no les hayan por eso en la platicado oreja. a su descendencia de lo que hizo la serpiente? de lo que vivieron, el cambio que vivieron, de estar de Exactamente. un lado a otro. Exactamente. Aparte, en esos Sabían lo tiempos bueno y lo la malo. espiritualidad era mayor que la de hoy. Por eso, a eso me refiero. Había menos pecado que hoy. Hasta que llegó el tiempo de Noé y Dios hizo juicio. Fíjese, Aquellos que aún en el tiempo de Noé, todavía había más sí, espiritualidad. que que hoy. ahorita. Amén. Y fíjese Bastante. bien que Dios trajo juicio porque ya era demasiado el pecado. Ya no había ¿Cómo tanta está bien? espiritualidad. Había sido grande, pero ya no estaba. Y más adelante la tierra estaba vomitando a sus propios moradores, Amén. dice la palabra, a causa del pecado. Así como fue grande la espiritualidad y las cosas que se comunicaron también
la maldad fue, Sabían de los juicios de Dios, pero aún así no les importó. les importó. No había temor a Dios. No. Porque Aleluya. habían entrado, por ejemplo, acá con Adán y Eva, pues ¿qué fue lo primero que decían? La desobediencia, ¿verdad? El tiempo como La que- desobediencia, entró primero la desobediencia, y con la desobediencia, es que no había ley. Sabían lo que era pecado, pero no estaba la ley. La parte más importante que Dios exige es la obediencia. Y fue lo primero, Obediencia. y lo primero Y que fue atacó lo que Leviatán, se la rompió obediencia. ahí Entonces, con- Leviatán sabía que si atacaba la obediencia, desde allí iba a empezar el desbordamiento de todo lo que es el y pecado. por Sabía que se cuanto- atacaba la obediencia. Se iba a pervertir todo, mijo. Amén. Pervertía la voluntad y Sí. pervertía la Amén. En obediencia. automático. Exactamente. Ahí mero. En automático. Y de ahí se levanta lo que es la ciudad del orgullo. Amén. Que en lugar de ser el reino de Dios, es Obediencia, la ciudad del orgullo. obediencia y orgullo. La ciudad de la Y si usted se fija y estudia un poquito Job, dice que Leviatán es el rey del orgullo. Amén. Entonces quiere decir que él estableció su reino ahí, Amén. en lugar del reino de Dios. Amén. Amén. Tapó el nombre y levantó En su la- propio reino, la ciudad del orgullo. La ciudad del orgullo y Con la que estamos desobediencia. luchando. Y puso muros alrededor para que Amén. nadie entrara. Pero esto nos lleva, hermano, Meni, al tesoro que está escondido en la tierra. Amén. Amén. Ahí está. Ahí está. Ahí está para que sea encontrado. Porque si obedecemos a la parte donde habla la palabra de Dios, y me estoy volando otra vez, perdónenme, si obedecemos la parte donde habla la palabra de Dios, que busquemos primero el reino de Dios. Amén. Entonces, al intentar eso, nada más con una declaración real, genuina, delante de Dios, como cristianos, de querer hacerlo, eso destapa Amén. cosas que no se imaginan. Amén. Amén. Porque sin entenderlo, no necesita entenderlo, solamente necesita saber que ahí está, y que quiere, y Amén. que lo desea, y que le gustaría que sucediera. En automático Jesús, Shaka, rea, rea, Actúa. rea, 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 En rea, automático, rea, rea, entra. rea, rea, Amén. y en automático Aleluya, gloria a empieza Dios. a hacer, aleluya, lo que está descrito dentro de la palabra de Dios. Si empezamos realmente a querer el reino de Dios y a buscarlo, es que es escarbar, es hacia adentro. Es algo retrospectivo dentro de nosotros. Usted acaba de hablar de voltear lo de adentro hacia afuera. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Que la luz que tenemos dentro resplandezca, que sea volteado su cuerpo de carne Que y que esa la luz salga. se expanda Resplandezca. dentro y que salga por los poros, que salga. Hay una parte en la palabra de Dios que dice, Resplandezca. resplandece, pues ha llegado tu luz. La gloria de Jehová nace. Esa es la parte del reino que necesita ser destapado desde el principio. Amén. Yo creo que habíamos estado equivocados, hermano Meni, en la enseñanza de buscar que la gente entendiera este mensaje en la magnitud que ya lo hemos entendido la mayoría. Aleluya. Porque deberíamos de haber enseñado esto que le estoy diciendo primero. Amén. Si hago que Dios abra el entendimiento a las personas Amén. de buscar primeramente el reino de Dios, Amén. Amén. eso destapa, Amén. hace que truene el cohete Si rogamos al Señor. y empiece, No es cohete, es una bomba atómica. sí, y hace que empiece A fluir las aguas El y Big todo, Bang. a alinearse. a sonar y a tronar esos fuegos artificiales que deberían de haber sonado desde hace mucho, Aleluya. pero que van a sonar y empezar a salir, pero en cantidades exageradas. Amén. Porque es la parte de adentro hacia afuera. Si hacemos que la gente entienda Rea, 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 ese rea, principio, rea, 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 rea. Amén. haga cuenta que tiene Pero un alma acuérdese ganada que no somos nosotros. en automático. Por supuesto. Es el Señor. Que Si Dios dejamos que el haga Señor y abra nos el entendimiento. Amén. 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 Si lo llevamos a la escritura esa, y si Dios abre el entendimiento, con la explicación que Dios dé a través de nosotros, la gente va a empezar a entender muchas cosas. Amén.
Ahora, si los lleva a la escritura donde dice que la luz fue sembrada y la luz es Jesucristo Amén. y está dentro de nosotros. Y luego si lo lleva a Eclesiastés donde dice que Dios puso eternidad dentro de nosotros. Amén. Amén. Vamos a entender que no somos una casualidad. Amén. Y luego si lo lleva donde dice que de una sola sangre hizo todas las cosas y las familias de la tierra. Entonces, yo creo que eso podríamos explicarlo sin tanto reborujo, sin tanto hablar de eternidades pasadas, sin tanto hablar de creaciones anteriores, sin tanto hablar de muchas cosas. Al entender eso, los podemos llevar a más principios bíblicos. Amén. Porque cuando entiendes eso, cuando entiendes que no eres una casualidad, cuando entiendes que Dios te hizo con un propósito, cuando entiendes que Dios puso su nombre dentro de ti, cuando entiendes que hay una eternidad que está grabada dentro de ti de lo que pasó en la otra eternidad, Aleluya. cuando entiendes que Jesucristo fue sembrado como semilla dentro de ti, van a empezar a pasar muchas cosas en la persona. Amén. Amén. Eso es hablar de salvación en otro nivel. O sea, como tiene que ser la salvación con todo y su profundidad. Sí, Amén. sí. ¿Por qué? Porque salvación empieza arriba, pero es lo superficial cuando falta la Sí. raíz. Amén. Sí, porque no basta, no sé, leer muchas veces la Biblia porque nunca pasó nada. Pero si haces que entiendan ese principio, Con el poder del Espíritu Santo. que el Dios que servimos abra el entendimiento de ese principio, no más de ese. Orando que el Señor. Porque es el principio de toda la Biblia, mijo. Es el nombre, Amén. el cual tiene que ser dado a conocer. Y somos llamados a dar a conocer el nombre. Porque estaba escondido, sigue escondido dentro de la humanidad. Amén. Amén. Aleluya. Amén. ¿De qué manera? Aleluya. Así, Somos un jardín. enseñando ese principio. Usted habló del oído. Y el oído es lo mismo que estar plantado. Y Dios plantó Amén. un huerto en él. También el oído fue plantado. Sangre de Jesucristo. Igual que el huerto. Para que aquellos que Dios les abre el entendimiento, el oído, para que entre la palabra, para que la semilla que está dentro brote, entonces va a empezar el Big Bang dentro de nosotros. Así dice Aleluya. aquí, miren, Romanos 2:13. Bendito. Allá erramos. Para allá va, vaya. Ok. Pero compártanoslo de Ya no. Sí, porque yo tengo varios versículos. 2:13. 2:13. Gracias, Jesús. Perdóname, Señor, por andar de Gracias, metiche Jesús. con mi hermano Manuel. Bendito Siempre ando de es tu metiche. nombre. Ya se fue. No, Gracias, ya se Señor. fue. Era dos. dos. Es Es 2:13. 2:13. Ando volando, no le digo. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Adelante, hermana. ¿Dónde está, hermana Adriana? Adriana. Del Léalo. 13. Porque no son los oidores. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley Serán justificados. justificados. Qué hermoso. No nada más los que la oyen, sino los que la hacen. Amén. No van a ser justificados los Van a ser oidores, sino Sino los los que. Hacedores. Gracias, Amén. hermanas. Esos serán justificados. Amén. Qué profundidad en esas que nos Lo que mostraba de nos poner está tanta diciendo. atención el Señor. Dice, ¿cómo va a ser sus juicios? Y créame que no paren lo que Dios les dé, lo que les venga en comentar, porque acuérdense que también a uno Dios no se lo da todo a veces allá, sino que uno quiere, y en el Señor no sé mucho qué puedo, qué más, si no es Él a la hora de estar aquí Amén. enseñándonos, Amén. Sí, Señor. complementando. Como el Señor nos Prestarnos a. enseña. Amén. Wow. Que eso Haciendo que la hermandad eso- Somos fluya, el hermano. cuerpo de Señor. Cristo. Eso, Amén. Unos ahorita son que la lo oreja, pronunció, otros son otros los la ojos, mano. otros son ahorita las que lo manos, pronunció la hermana Laura, otros los pies. vino y me... Sí, hasta cierto nivel lo entiende uno, ¿sí? ¿Qué dije? De que no son los oidores
los que No, serán fue Adrián. justificados. Sí. Lo dijo la hermana Adrián. Y viene. Mire, y también está volando. Sí, pero Después ella comentó. después ella Sí. se enfocó Hizo el en esa comentario. parte, Sí. en la segunda parte, si Amén. no, En los Amén. hacedores. los Sí, hacedores, los los hacedores. hacedores. A veces pronunciamos un versículo, pero no hay todo el impacto, como que va penetrando por capas, va rompiendo por capas, aún en nuestra propia vida, en nuestra Amén. propia dureza, hasta que llega y dice, ¡pum!, como que algo cruzó. Como una espada. Entonces, de lo doble tenía, filo. Lo tenía, pero no lo... Señor, perdóname. Se va abriendo y destapando más hasta que de repente dice, Hazme ¿por qué? practicar. Porque la mayoría de Aleluya. cristianos decimos, El querer como el hacer lo pone Dios. Amén. Amén. dice, ahora que he estado estudiando y comentando lo del reino de Dios, o sea, ve uno que de entrada dice, en los 2 cimientos, ¿sí? El que edificó su casa sobre Arena. la arena y edificó su casa sobre la roca. Y la comparación es, dice, aquel que oyó y no hizo. Amén. Ahí hay un principio, ya me lo dijo, sí. Pero aquí con esto, otro versículo que la Bien hermana claro. me Está lo bien claro. explicaba, El Señor da testimonio, ¿verdad? dice, Sí. el juicio es, pum, Amén. dice, oíste e hiciste. Pero allá no dice mucho de la justificación, nomás la puso como una parábola del reino. Y aquí, aunque la ha estado estudiando y viendo, ok, pero hasta ahorita, pum, de repente Mire, como Abraham me oyó Una me explosión. aventó. y obedeció, o sea, rápido hizo lo que Dios le pidió, Amén. ni titubeó, No preguntó si quiere. Porque preguntó. solo Rápido obedeció. los que oyeron y obedecieron, Bendito. Abraham. solo los que oyeron y obedecieron serán justificados. Pecados. Amén. Aleluya. Dice, pero oír con la intención de obedecer. Amén. Amén. Imagínese lo siguiente, ¿no? Cuando Dios le pide sacrificar a Abraham a su hijo, Aleluya. todo lo que se reprimió de decir, Ay, mi único. de reclamar, Eres de argumentar, Amén. para que su único hijo, el amado, no fuera sacrificado. Si le hubiera pedido el otro, se lo hubiera entregado con gusto. Pero el que amaba, y no salió una sola palabra Ni un pero. Ni pensamiento. Porque de, mire, de ¿verdad? decir, ¿por qué y no el otro? ¿O por qué mi hijo y no un animal? ¿O por qué esto? O sea, ¿Para nada más qué me lo entregó? enfóquese en los No, ¿para sentimientos qué me lo entregó? que tuvo que haber tenido, a tal grado, que Abraham no le dijo nada a su esposa, amigo, de que iba a llevar a su hijo A sacrificar. a sacrificarlo. Ni Porque si le dice, dijo nada. Se acabó el plan. Sí. Se acabó el plan. matan a Abraham, hijo, antes de que se llegue al hijo. Por eso le digo, ahí se acabó el plan. Desobedecer a Ya Dios, porque Dios no le dijo, dile a Sara. Amén. Desobediencia. ¿Por qué no le dijo a Sara, oye, es Porque en cierta área también decía, o sea, porque Sara era obediente, porque ella le llamaba mi señor. Pero ahí En nos obediencia, tenía en que hablar reverencia, a en muchas nosotros, cosas. usó a Abraham para hablarnos a nosotros de cómo Abraham Aleluya. iba a sacrificar a su hijo amado. Así Dios nuestro Señor sacrificó a su Calladito. unigénito. Calladito. O sea, mira, como ser humano, o sea, velo así en lo que Dios hizo, es lo que le pidió a Abraham. Amén. ¿Tú lo harías? Aleluya. O sea, mira el tamaño del amor de Dios para sacrificar a su único hijo, a su muy amado. Amén. Aleluya. Aleluya. mostrando, o sea, mostrando una parte de la cual dice, pon atención en esto, porque así quiero que me obedezcas. Porque así como él, por eso uno dice, sí, pues, pero Dios es Dios, pero también tiene sentimientos, Claro, hubo dolor, claro.
Y de sacrificar, pero ese dolor, o sea, su amor era más grande, es más grande. Muchos, la mayoría de cristianos ponen eso que dice la hermana, pero se les olvida también, aún de este mensaje, de que dice que fuimos hechos a imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Dios, y dice que Dios tiene alma, cuerpo y espíritu. Espíritu, aunque Dios es todo en todos. Amén. Pero que tiene sentimientos. Sí, Señor. Amén. Se les olvida. Se duele. De También. cuando dice, me huele mal tu sacrificio. Amén. Se dolió mi alma. Amén. Mi alma aborrece esto. Amén. Aborrezco aquello. Aborrezco lo otro. Los sentimientos. Aquí lo acaba de reflejar en la ira que se va a cosechar. Aborrecía a... Mi alma aborrece esto. Amé a Jacob y aborrecía a Esaú. A Esaú. Amé a Abel y aborrecía a Caín. Aleluya. Sentimientos. Sentimientos. Amé al obediente y aborrecía al desobediente. Deseché a Saúl y amé a David. Amén. A causa de la obediencia y la desobediencia de uno de ellos. Bendito. Profundo el meternos en este Por este eso tema. nos tuvo que mostrar por medio de seres humanos, porque Dios veía eso en nosotros, porque Él todo lo ve. Amén. Que nosotros íbamos a decir, no, pues, pero Él es Dios, a Él no le iba a doler tanto el dar a su hijo. Amén. Pero a ver, délo usted. No, pues si yo cuando me decían, tienes que entregarle a tu hijo a Dios, ay, pero ¿cómo? ¿Y si me lo quita? ¿Y si se lo lleva? ¿Y si se lo lleva? ¿Y si es mi único? Es mi hijo. A mí me pasó eso, yo batallé mucho para entregárselo al Señor. Porque yo decía, es que es mi único hijo. Aleluya, amén. ¿Cómo que se lo entregue? Amén. Le pongo el siguiente Padre ejemplo. Santo, bendito Padre. Con Jesús. Me arrepiento, Señor. Cuando estaba siendo martirizado, Santo. mucha gente ha pensado y ha dicho, pero si él era Dios, no le dolía. O él podía controlar. Pero era ser eso, humano. sin mirar que era 100%. Yo sí pensé eso. Sí. Yo sí pensé. Yo también llegué a pensar eso. Dije yo, no, pues Pero él era Dios, No él le iba a controlaba doler, todo eso. Ahí está. A él no le Vean. dolió. Vean. O sea, Sí. eso es cuando Vean. tenemos. Cuando leí en el libro, tenemos perdón, y de no- la reverenda Hicks, que habla de eso, de que él fue doblemente obediente en su deidad y en la carne. Sí. Eso me golpeó. Amén. Y dije, aleluya. Amén. Es que el 90% o el 99% de los seres humanos piensa que a él no le dolía. Piensa que lo que padeció, pues estaba bien, porque pues de todos modos él era Dios. Porque él tenía otra fortaleza a otro nivel. Pero no. Vea la gran diferencia del dolor que padeció el Hijo de Dios, Amén. el Hijo del Hombre, en carne propia, para pagar un precio que usted y yo deberíamos de haber pagado. Amén. Vean. Pagando un justo por todos los pecadores. Amén. Que es lo que no hemos entendido, que la obediencia Aleluya. es más grato para el Señor que Amén. el sacrificio. Amén. Y en la obediencia no tenemos que tener sentimientos, Aleluya. sino obedecer porque Él es Dios. Amén. 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 Solamente tú eres Dios. ¿En qué fue perfeccionado Jesucristo? En la La obediencia. En la obediencia. La obediencia. Y por lo que padeció, Sí, Señor. amén, En base al Aprendió padecimiento. la obediencia. Aprendió. Sí. Y fue perfeccionado. Sí, Señor. Y se le dio un mejor nombre. Sí, Señor. A causa de la obediencia, después de haber pasado por el sufrimiento, por el dolor, por la transgresión, por los golpes, por el vituperio, por el escupitajo. Por falta de análisis y a veces de menospreciar lo espiritual. ¿Sí? En ambos lados, tanto análisis de las escrituras o en versículos que a veces parecen inalcanzables, pero que si se dedica a uno,
Dios lo da, así como a la hermana Hitz o a algunos otros hermanos, se mantiene uno en esa ignorancia. Por la obediencia, Dios nos va a hacer esposa. Sí, por falta de análisis y conocimiento de algunas escrituras bíblicas, como eso de que a Dios le dolió. ¿Cómo que Dios es Dios y no le duele? Claro que le duele. Esos pensamientos quiero que sepa que no son de Dios. No, pero le digo, hablando aún fuera, me refiero, dentro, quien sea, donde sea. Me refiero no a los suyos, no a lo que acaba de decir, a los que hemos tenido, por eso. a los que hemos tenido el 99% de la humanidad. En general, en toda la iglesia. Ahí le va otro pensamiento que tenemos la mayoría de los seres humanos. ¿Por qué Dios, siendo Dios, y Satanás o Lucifer siendo malo, por qué no lo mata de una vez y terminamos con todo esto? Pues si va a terminar matándolo, ¿por qué no lo mata de una vez? ¿O por qué no lo mató desde el momento en que se rebeló? Y ya, basta, ya hubiéramos quedado todos bien a gusto. Todos. Incluyendo a la humanidad. ¿Por qué no nomás así nos transporta y nos lleva ya al jardín del... Exacto. Pensamientos que no son de Dios. Amén. ¿Por qué al pueblo de Dios, en cuanto lo rescató, por qué no lo llevó luego a la ciudad que les había prometido? ¿Por qué pasarlo por el desierto y por el mar? ¿Por qué? Pues sí. Si Él era Dios, Él podía haberlo hecho. ¿Por qué no se puso Porque como una... quería que aprendieran obediencia. Eso Que se perfeccionara en él. es lo que Dios nos quiere enseñar. Porque nos permite pasar por esos desiertos, por esos mares. Porque está queriendo perfeccionar Sí, la obediencia, nos está enseñando obediencia. Pero la ignorancia de todos nosotros, eso nos hace que pensemos cierto enemigo de parte de Dios. Amén. Porque Él quiere formar inconformidad dentro de nosotros. Amén. Él quiere crear pensamientos contrarios. Amén. Quiere tratar de demostrarnos que Dios, siendo todopoderoso, no tiene todo poder. Fíjese cómo Quiere hasta en mermarle cosas pequeñitas, el poder a Dios. en las más pequeñitas, Quiere quitarle, restarle obediencia, el poderío a Dios. Chéquelo. a pedir. Chéquelo, porque esos pensamientos llegan y muchas veces lo decimos, pues sí, No hay entendimiento. pues sí. ¿Por qué si Dios, por qué? Pues sí, ¿o no? Amén. Eso, tenemos que inmediatamente actuar sobre ese pensamiento, porque no es de nosotros y no le pertenece a Dios. Ahora, si se le ha venido últimamente, aguas, pero yo creo que dejan de venir esos pensamientos cuando empezamos a conocer la palabra de Dios y sus Amén. profundidades. Amén. Desaparecen esos pensamientos, mijo. En mí desaparecieron, fueron erradicados, pero casi en automático. Gloria a Dios. Y luego cuando vienen esas preguntas, digo yo, ya sé quién está preguntando. Ya sé quién está interrogando la omnipresencia y el poderío del Dios que yo sirvo. Aleluya. Y tengo respuestas, no para la persona directamente, sino para lo que está preguntando. Porque no es la persona, es lo que está preguntando dentro de la persona, El enemigo. que está tratando de que falles en tu fe, de erradicar y poner duda dentro de ti como cristiano. Amén. Está tratando de probar qué tan crecido espiritualmente estás, para meterte duda, para meterte esa parte, O para derrumbarte. para abrir una puerta, amigo, de confusión y duda. Bendito sea el Señor. La sangre. Aleluya. Señor. ¡Gracias, Jesús! Le digo que ya está más chido. Le digo que de este lado hay mucho, mijo. Por eso que es Acuérdense. importante de obedecer hasta en las cosas pequeñitas. Entonces les digo, a veces Aleluya. no tiene uno a veces todo ¿Verdad? y se va a hablar hasta donde Dios quiera. Amén. No es, como dice el hermano, no sienta eso, sino deje que fluya el Señor. Sí, Señor. Deje Amén. que acabe Él de complementar con los Amén. demás.
¿sí? Amén. Amén. Si hay algo que no va conforme, ¿sí? Lo que Dios quiere, pues a veces usted sabe, Él mismo nos dice, por ahí no, ahorita así. Amén, por ahí. amén, amén. Ahorita está. ¿sí? Amén, amén. O sea, Amén, aleluya. seguimos Las aguas. volando dentro de un tema, Las aguas un de la tema, palabra. pues yo creo que ¿cuántas semanas no tiene usted con el mismo tema? Y cada vez que lo trae, volvemos a volar en otras áreas. Cada vez que lo trae, nos lleva por diferentes caminos, nos lleva por diferentes sendas, Bendito para sea. entender más cosas. Y Amén, luego, aleluya. chéquese cómo el Gracias, Espíritu de Dios Jesús. se mueve en todos, hermano. Se siente como Bendito si estuviéramos Jesús. en las aguas. Se Sí. siente. Estamos en las Estamos aguas. en las aguas, bajo las aguas. Sí, Así se estamos mueve. adentro de las aguas. Las olas Amén. de Dios. Amén. Nos lleva, fíjese bien, ¿Verdad? Amén. viene para acá, opino, viene para acá, opino, viene para acá, opino, viene para allá, opino. Aleluya. Y está fluyendo y fluye y sigue fluyendo en verdades eternas que son palabra, mijo. Que son las aguas de la palabra que se mueven a placer. Amén. Aleluya. Gracias, Chéquelo, verá. Jesús, aleluya. Métase, Bendito Jesús. métase. Vuélvase a meter, Aleluya. mi amor. Amén. Gracias. Vuélvase a meter. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Ese es eso es tu clavado. Tire sin clavado, mijo, y empiece a bucear otra vez. Oh, aleluya. Bendito Jesús. ¿Me regreso a donde estaba o ahí le dejo? Querido amado, querido hermano Amén. o oyente Amén. que nos oiga estos videos, si alguna Aleluya. vez alguien los oye. La escritura dice que no por estar en la iglesia seré justificado, Amén. no por tener conocimiento seré justificado. Amén. Salvación significa Aleluya. protección, Amén. pero es hasta que llegue esa protección, a partir de que lo acepta, hasta el tiempo y límite del juicio de Dios. Aleluya, gloria. Dice que lo que serán justificados son los Hacedores. hacedores. Aleluya. No los Versículo oímos. 13, estamos en Romanos 2:13. 2:13. 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Si usted no tiene ley y hace lo que a Dios corresponde, Lo que Dios quiere, pide. si hace lo que Dios pide y quiere, Dios en su momento lo mostrará. Aleluya. Pero Dios nos pide que para empezar aceptemos al Hijo. Amén. 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 Porque cuando lo hago de esa forma, Aleluya. Aleluya. Bendito. tengo una parte Gracias, Jesús. más especial. Aleluya. Y puedo tener regalos de parte de Él. Bendito Jesús. Ahí dice en el versículo 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos Amén. De los hombres. Adelante, hermano. Sí. De los hombres conforme a mi evangelio. Aleluya. Y aquí habla de la ley. Bendito sea el nombre de De aquí Dios. tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Te glorías en Dios y conoces su voluntad. Porque la ley es, que decíamos, Aleluya. que nos deja saber. Mira, así es mi voluntad. Amén. Así vas a ser justificado. Sí, así haces justicia para conmigo. Aleluya. Imparto mi justicia dejándote saber cómo me puedes agradar. Aleluya. Amén. Aleluya. E instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Aleluya. Doctor de los indoctos, Doctos. maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú que puedes que enseñes a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Aleluya. Tú que predicas, no sea de hurtar. ¿Hurtas? Aleluya. Amén. Y vuelve otra vez a meter lo que hablamos. Amén. 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 En el capítulo 1, ¿sí? Está hablando aquí también otra vez al predicador. Tú que predicas que no sea hurtar, hurtas. Tú que dices que no adulteres, que no adulteren, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Amén. Tú que te jactas de la ley
que dices que tienen las cosas de Dios, con infracción de la ley deshonras a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Si pues el incircunciso guardar las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Aleluya. Amén. Aleluya. Aquí Pablo empieza y está hablando con predicadores, con gente de Israel. Amén. Amén. Dice, ustedes conocen la ley. Y la forma de justificarse de ellos delante de Dios era por las obras. Y Pablo les enseña que las obras que Dios tomará en cuenta es, ¿hiciste el bien? ¿Obedeciste? Aleluya. ¿Fuiste hacedor? ¿Fuiste hacedor de Aleluya. lo bueno? Aleluya. Amén. Y les dice con todo y sus consecuencias. Amén. Bendito. Aleluya. Amén. Y algo con lo cual ellos se justificaban y decían que eran mejor que los demás, Aleluya. la circuncisión en lo literal. Amén. Literal. Amén. 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 Lo que se trata de la circuncisión del corazón. Y Amén. Pablo empieza a tratar con eso. Dice, ok, les ayuda, tienen las cosas de Dios, ¿sí? Pero les falta entendimiento espiritual. Amén. Y Amén. obediencia a la palabra. Amén. Amén. Aleluya. Bendito Bendito. Jesús. Aleluya. Aquí en esto, el justo juicio de Dios. Amén. Aleluya. Porque, y aquí Pablo empieza a hablar de la ley hasta terminar. Amén. Pero aquí quiero ver uno. Aleluya. Al versículo Gloria a 28. Dios. Al versículo 28 del por 2. favor, ahí mismo. ¿Sí? Pues, no es judío el que lo es, para lo que la hermana decía. Aquí está. Exteriormente. No es judío el que lo es exteriormente, En la ni carne. es la circuncisión natural, Aleluya. la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Amén. El corazón. Y la circuncisión es la del corazón, En espíritu. en espíritu, No en letra. no en letra, no en conocimiento, sino en hechos y en obediencia. Amén. 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 ¿Por qué? Porque del corazón, al corazón no le gusta el dolor, no le gusta obedecer, está acostumbrado a las cosas Aleluya. que le fueron impuestas antes de venir a Cristo, Amén. a lo que siente que es natural y a no comprender todo lo que hablábamos de las cosas espirituales Amén. eternas, Amén. a lo que es de la verdad. Aleluya. Aleluya. Amén. Como decía, la hermana volvió a pronunciar lo que el pastor decía la vez pasada también. No nos dice por sentimiento, sino obedece. Amén. No incluye los sentimientos. Amén. Amén. Aleluya. 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 Por obediencia. Amén, amén. No en letra. La alabanza de ser judío Aleluya. en lo espiritual y hacer la circuncisión de corazón no viene de los hombres, sino De Dios. De Dios. de Dios. Amén. 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 Bendito Dios. Aleluya. 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 Bendito. ¿Cómo dices que dice el niño? ¿Cómo dices que dice el niño? Pienso que iba a seguirle, pero ya Que solo. Dios es bueno. ¿Cómo dices que Aleluya. dice el Dios es muy niño? bueno. Gloria a Dios. Dice Dios, este Así es mi hijo se alaba a Dios. amado, en quien tengo complacencia. Amén. Amén. A él El oír. Señor a él oí. Amén. El Señor alabó a su A la palabra. hijo, a la palabra, Amén. Verbo es. a él oír. Aleluya. Amén. Aleluya. ¡Bendito Gracias, Póngale Aleluya. versículo 3, capítulo 3. Sí, amén. 3. Sí. 3 qué? Nomás lo vamos a leer, no vamos a explicar nada. Ok. Sí, Aleluya. para con esto Amén. que estamos hablando acerca de la obediencia Amén. y del juicio de Dios en cuanto dice. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en De todas todas maneras.
Primeramente, ciertamente que les ha sido confiada la palabra. De ahí viene. La palabra de Dios. Aleluya. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? O sea, a lo que yo estoy acostumbrado sale de mí, digo que Dios es injusto o que las cosas no son así. Amén. Amén. ¿Será injusto Dios que da castigo? Amén. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Aleluya. Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira, la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, parece que digo, hagamos males para que vengan bienes? O sea, lo que sale de ellos defendiéndose por ser judíos, que decían que Dios justificaba de ciertas formas. Aleluya. Porque ahora les estoy diciendo de que no se circunciden, de que les estoy hablando de que vengan a la fe. Amén. Aleluya. Amén. Amén. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese es todo el borlo. Obediencia, temor, respeto, reverencia. Amén. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley es el juicio. Aleluya. Amén. Ya que por las obras de la ley, porque ellos decían, ahí está, amén, haz esto, haz aquello, para que seas justificado. Sí, dice, pero porque ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ya no seré justificado por orar. Aleluya. Por hacer ciertas cosas que hacemos. ¿Sí? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Yo lo buscaba abajo y dije, amén. Me quedé. Porque en medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia. Aquel era el juicio, ¿sí? Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Eso dice, gratuitamente, pero hay que hacer la profesión de fe y crecer, no quedarse. Amén. Porque dice que si entro al camino y no practico la obediencia, no voy a ser justificado. Aleluya. Amén. Amén. Una cosa es que me diga su justicia y otra cosa es que logre la justificación como tiene que ser. Aleluya. No confunda justicia de Dios que me dice qué hacer para estar bien delante de Él al otro juicio que va a ser
para obtener la justicia. Aleluya. El ser justificado. Amén. 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 Son 3 palabras y 3 cosas ahí. A quien, amén. Amén. Por cuanto todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Que no tenemos ya gloria. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención Que es en Cristo que es Jesús. en Cristo Aleluya. Jesús. Amén. Amén. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. ¿En qué? En su sangre. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Amén. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Y luego dice, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? O sea, la del Antiguo Testamento. Sí, no. No, sino por la ley de qué? De la De fe. fe. Amén, por la ley de Cristo. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las sin obras la- de la ley. Obras de Sin la- las Obras de la ley. obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, No. es también Dios de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es Uno. uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión. Por medio de la fe a los de la circuncisión. Miren, Luego, desde el Antiguo Testamento. Amén. Luego, ¿por la fin validamos la ley? No, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. la ley. ¡Aleluya! El punto que estudiamos atrás, que delante de Dios, Él dirá, justos, Aleluya. aún en el Nuevo Testamento sigue siendo importante la obediencia, Amén. Amén. porque habrá otro juicio. Amén. Amén. Mejor la obediencia. que Hay la un juicio cuando se nos Amén. presenta el Evangelio. Aleluya. Amén. 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 Y eso es lo que dice. La justicia de Dios se nos presenta de qué forma. Y acá en el otro es alcanzar el grado de justo máximo. Aleluya. Y de aquel que sabiendo hacer lo bueno, lo malo es lo que hace. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Hasta Aleluya. ahí, con eso cerramos lo que fue el capítulo 3. Pero todo va Aleluya. hablando en este libro, en varios capítulos. Me tengo que extender a todo el contexto porque está hablando solo de la justicia. Y el juicio y la justicia, que son términos por tiempos y bien diferentes. Gloria a Cristo. Por eso nos deja saber, Pablo dice, acumulas ira, ya hubo un juicio atrás al enemigo, pero, y cuando entra a nuestra vida, ¿sí? Pero dice, para el día del juicio, cuando Él se manifieste literalmente. Aleluya. Así, Aleluya. hermanos, entrego la parte que corresponde. Aleluya. Aleluya. Gloria.